Muy buenas. En este pequeño video vamos a explicar el comportamiento eh, cóncavo con respecto al origen de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a suponer que tenemos una economía muy simple en la que tenemos dos bienes, se producen, vamos a llamar si quiere el bien Y y el bien X en ambos lados. En un lado vamos a graficar la frontera individuales y en el otro vamos a graficar la frontera de esta economía. Supongamos que existen tres personas en esta economía. Vamos a graficar, vamos aquí a hacer un valor, que esto va a ser nuestro máximo producción para una persona. Eso es 24, esto es aproximadamente 12 y esto es aproximadamente la mitad de eso, que es 18. Entonces, si aquí tenemos aproximadamente lo mismo, vamos a asumir 24, la mitad es aproximadamente 12 y la mitad de esa mitad es aproximadamente 18. Entonces, supongamos que tenemos a una persona que es Susana, ¿sí? Que produce 24 unidades del bien Y, si se dedica todo su tiempo en el día a producir bien Y, o puede producir 12 unidades del bien X si utiliza todo su tiempo en la producción del bien X. Eh, entonces esto me da, vamos a asumir que el costo de oportunidad que tiene esta persona, ¿sí?, es constante, o sea, por lo tanto, la frontera de posibilidades de producción entre el bien Y y el bien X es una línea recta. Entonces, a esta persona la vamos a llamar Susana. Vamos a asumir que existe una segunda persona que le vamos a llamar Catalina. Vamos a graficarla con otro color. Catalina también puede, si dedica todo su tiempo a producir el bien Y, produce 18 unidades, y si se dedica todo el tiempo a producir el bien X, puede producir 18 unidades. Esta persona la vamos a llamar, dijimos, Catalina. Y finalmente vamos a tener una tercera persona que, si produce todo el día el bien Y, puede producir 12 unidades, y si produce todo el día el bien X, puede producir 24 unidades. Y a esta persona lo vamos a llamar Tomás. Tomás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora nosotros, con estas tres fronteras de posibilidades de producción individual, vamos a construir la frontera de posibilidades de producción de esta pequeña economía, donde tenemos solamente tres procesos productivos, o sea, tres personas con capacidad de producción. En la práctica uno tiene muchas más personas y la frontera de posibilidades de producción de las distintas personas suele ser diferente. Puede ser una o más parecida que la de Susana, o más parecida que la de Catalina, o más parecida que la de Tomás, pero en definitiva todos tenemos fronteras de posibilidades de producción individual que son diferentes entre sí. Entonces, vamos a comenzar. Si en esta economía las tres personas producen el bien Y, la suma de esa producción total va a ser de 54. Entonces vamos a asumir que este valor es 54. Después vamos a necesitar acá 54, la mitad de 54 está más o menos por aquí, y esto es como 27. Vamos a necesitar un valor que es un poquito más bajo, que está como aquí, que es 24. Y vamos a necesitar un valor un poquito más arriba, que es como 42. Ya van a ver por qué. Capaz que ya se estén dando cuenta. En el lado del X lo mismo. Si todas las personas producen el bien X en su tiempo completo, entonces van a producir 54 unidades. Después vamos a necesitar, aquí estamos como en la mitad, esto es 27, pero vamos a necesitar un valor que es como el 24, y después vamos a necesitar un valor que es como el 42, que está un poquito más de la mitad de esto. Vamos a asumir que es por aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo asignamos producción? Entonces, la forma es la asignación eficiente de recursos. Entonces, ¿cómo es la frontera de posibilidades de producción? Que en definitiva es una frontera que nos indica cuál es el mayor nivel de producción alcanzable para esta economía, dado los recursos
tanto económicos, o sea, tanto recursos naturales como productivos, que en este caso son las 3 personas. Entonces vamos a elegir los mismos colores. Si estamos en este punto donde todo el mundo produce el bien Y, vamos a producir 54 unidades. Ahora, si yo tuviese que dejar de quitar a una persona para empezar a producir el bien X, ¿a quién voy a elegir? Obviamente voy a elegir a aquella que tenga el menor costo de oportunidad, ¿sí? O sea que por cada aumento en el bien X, yo necesito reducir la menor cantidad del bien Y para producir ese incremento en el bien X. Entonces, eso ocurre con Tomás. Tomás tiene la pendiente, que es el costo de oportunidad de la frontera de posibles de producción individual, es el menor entre los 3 para producción del bien X. Entonces, vamos a comenzar con asignar a Tomás en la producción del bien X, es decir, vamos a dejar de asignar recursos de Tomás en la producción del bien Y para empezar a asignarlos a la producción del bien X. Y esto va a terminar justamente en 42. ¿Por qué en 42? Porque 42 es exactamente igual a 54 menos 12. Y resulta que 12 es la cantidad máxima que puede realizar Tomás, ¿sí?, en la producción del bien Y. Y 24 es lo máximo que puede producir Tomás en la producción del bien X si se dedica todo su tiempo. Entonces vamos a tener estos dos puntos y esta va a ser nuestra frontera de posibilidades de producción en este tramo. ¿Sí? Bien, que tiene una pendiente que es exactamente igual a la pendiente de la curva de frontera de posibilidades de producción de Tomás. Ahora, ya Tomás no puede seguir produciendo porque no le alcanza el tiempo, por lo tanto ya no puedo seguir produciendo más del bien X a este costo de oportunidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora voy a tener que utilizar a otro recurso, en este caso a Catalina. Catalina es la que sigue en términos de costo de oportunidad del bien X. Entonces, Catalina puede producir 18 unidades del bien X o 18 unidades del bien Y si dedica todo su tiempo a uno u a otro bien en forma exclusiva. 42 menos 18 me da 24. Entonces, lo que vamos a dar aquí es justamente el punto, los dos puntos de producción de la frontera para la producción de Catalina. Y fíjense lo que sucede. Ahora la pendiente, ¿sí?, la pendiente aumentó. ¿Por qué? O sea, valor absoluto. Recuerden que la frontera de posible de producción es tiene pendiente negativa, pero en valor absoluto la pendiente aumentó. ¿Qué significa esto? Que el costo de oportunidad de seguir produciendo el bien X ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora tengo que asignar un recurso que es menos productivo desde el punto de vista del costo de oportunidad que el recurso anterior. En este caso, Catalina tiene mayor costo de oportunidad en la producción del bien X que Tomás. Finalmente, cuando utilizo todo el tiempo de Catalina para producir el bien X y quiero seguir produciendo el bien X, como economía, tengo que asignar el siguiente recurso, en este caso es Susana. Y Susana puede producir 24 del bien Y o 12 del bien X. Y es justamente lo que sucede aquí. De 42 pasamos a 54, pero con un costo de 24 a 0. Es decir, nuevamente la pendiente en este punto vuelve a aumentar en valor absoluto. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad para producir el bien X respecto de lo que venía sucediendo con Catalina ha aumentado. Entonces aquí tenemos a Susana. Aquí tenemos a Catalina. Y finalmente aquí tenemos a Tomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La frontera de posibilidad de producción es cóncava con respecto a la origen. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente que va disminuyendo. En este caso son 3 saltos, nomás son 3 pendientes distintas, pero imagínense que tenemos muchas personas, entonces lo que vamos a tener son saltitos, ¿sí? Y la frontera cada vez se vuelve más continua, digamos, se evitan estos saltos desde el punto de vista matemático, pero básicamente lo que sucede es que el costo de oportunidad de aumentar la producción del bien X cada vez va aumentando. ¿Por qué? Porque vamos asignando los recursos y son cada vez más ineficientes. ¿Por qué? Porque
las primeras producciones del bien X, ¿sí? Son las que se asignan con los recursos más productivos para producir ese bien. ¿Qué hubiese pasado si yo utilizo, en lugar de Tomás, utilizo a Susana para producir desde 54 en adelante? O sea, para producir las primeras unidades del bien X. Tendría una, digamos, aquí si esto es 24, entonces esto es aproximadamente 12, ¿sí? Entonces, si esto es 12, tendría ¿sí? Una situación como esta, donde reduce en 24 unidades, ¿sí? Tendría una curva como esta. Después tendría una curva como esta y finalmente una curva como esta. Pero básicamente, así, si utilizo primero a Susana, después utilizo a Catalina y finalmente a Tomás, tendría una curva que es convexa con respecto al origen. Pero esto no me está dando la máxima producción dado los recursos disponibles. La máxima producción dado los recursos disponibles me lo da esta frontera de posibilidades de producción. Esto es ineficiente, por lo tanto no corresponde. Es decir, una frontera de posibilidades de producción convexa con respecto al origen es una asignación ineficiente de recursos y por lo tanto no puede ser utilizada de esa forma. Por eso es que los recursos son utilizados de forma eficiente, es decir, se comienza a producir el bien X, ¿sí? Con los recursos que son más productivos desde el punto de vista del costo de oportunidad en la producción del bien X, después el siguiente y finalmente lo que resta. Bueno, espero que les haya servido la explicación, que estén muy bien.